Noti Radio presenta. Empiecen como a contarnos. Y el primero es cuáles fueron los inicios de cada uno de los invitados en el hip hop. Y como una pregunta ahí complementaria, ¿qué fue lo que les llamó la atención? O sea, ¿por qué les pareció interesante explorar este mundo del hip hop? Entonces, no sé quién quiere comenzar. Izquierda siempre. ¿Quién quiere comenzar o empezar? Bienvenido, gracias por estar acá, Charlie. Muy buenas tardes, noches para todos y todas. Quien les habla es José Agustín Vargas Charlie. Y me complace estar en estos espacios de diálogo y de encuentro familiar. ¿Por qué lo digo familiar? Porque el hip hop es y debe ser una familia. Ante la pregunta inicial de cómo fueron los inicios del hip hop, yo me tengo que remitir a mi ciudad natal, que es la ciudad de Bogotá. Si bien es cierto, se especuló un poco con relación a la propuesta del hip hop en sus inicios. Yo personalmente viví esa transformación sociocultural en la ciudad de Bogotá. Estuve incluso estudiando un libro muy juicioso que todo rapero o de la cultura del hip hop tiene que leer. ¿Por qué? Porque eso me permitió ubicarme en tiempo, modo y lugar. Y resulta que este libro recoge la historia de una parte de Bogotá. Es la historia del hip hop en Bogotá. Y cuando yo empiezo a adentrarme en las narraciones de los diferentes protagonistas de esta ciudad, coincidí con muchas cosas, o más bien quienes están para juzgarme acá son los que escucharon de mí mi charla, mi retórica o mis diálogos con relación a la experiencia vivida en Bogotá, que en ese momento no se plasmó como lo es en un libro que en este momento pues tengo en mis manos. Si bien es cierto, la cultura del hip hop en la ciudad de Bogotá arranca con una propuesta bastante arriesgada y tiene que ver con todo este boom cultural de los Estados Unidos. Obviamente, con toda esa revolución cultural estadounidense, donde acordémonos que Estados Unidos es la meca de la migración, allá es un mundo un poco más pequeño. Y esa lucha y ese emerger de toda esta gama de cultura permitió de cierta manera un afloramiento de lo que tiene que ver con el hip hop, ¿sí? Leí el libro y decía algo muy interesante, y nosotros veíamos en la emisora Todelar, yo sé que maestro José, que es colega de la ciudad de Bogotá, escuchábamos una emisora que se llama Radio Tequendama, y había un programa que se llama El Patico Discotequero. Desde ahí, el hip hop no nace de uno de los pedados empuñando el micrófono, no, el hip hop nace de las fiestas y las rumbas discotequeras en Bogotá. Es más, primero se dio la tanga como tal, y de ahí la gente empezó a tirarse al piso con una serie de propuestas que se dieron en los Estados Unidos. Me acuerdo tanto de la Casa Blanca, veíamos en el televisor a blanco y negro, porque la única manera de tener el contacto a nivel internacional era a través de los programas pregrabados que nos llegaban a Colombia. Sin embargo, quienes podían en esa época de la migración a los Estados Unidos, ellos iban a tener la posibilidad del dinero, de influencia de viajar y de allá traer las diferentes manifestaciones y corrientes artísticas. ¿Qué hacíamos en Bogotá?
pues estar de esos manes que uy, que bacano, que traían ese tipo de cosas y uno se les pegaba ahí al pulmón para medio arañar que era la tendencia y que era la novedad como tal. Si bien es cierto, el emerger de la cultura en Bogotá también fue una cuestión bastante interesante. Porque yo parto de allá, porque allá ocurrieron unas cosas supremamente maravillosas y extraordinarias, que es lo que a mis años, a mi edad, me pregunto qué nos faltó. Uno, que de cierta manera quienes impulsaron la cultura en Bogotá pensaron en dos cosas importantes. Uno, era una experiencia absolutamente novedosa. Dos, la capital, pues obviamente el energético es la cosmopolita de Colombia y allá llega todo y allá se distribuye todo a nivel nacional. Pero de cierta manera algo importante que se dio en esa época era la reivindicación de los derechos de los jóvenes. Ojo con eso, la toma de espacios de participación y de incidencia social. Les voy a decir una cosa que a mí me taladró el cerebro durante muchos años, y unos compañeros que cuando llegué acá a Ibagué, voy a tratar de contar porque mis compañeros también tienen que contar cosas. Obviamente esto es una tertulia, discúlpenme, sino que yo me emociono y tengo que remitir a la historia. Acá unos compañeros me dijeron lo que yo traía aprendido de Bogotá por las dinámicas y porque la ciudad en esa época estaba atrasada con relación a la vanguardia cultural que se está viviendo en Bogotá. Y yo también había pensado en la incidencia de toma de espacios de participación, eso se confundió. Entonces a mí me dijeron, lo que pasa es que usted es un HP politiquero, usted es un HP politiquero, porque era una cultura que acá en Ibagué no era reconocida, es más, ni siquiera la conocía. Entonces, traer esas reivindicaciones de lucha de espacios, porque Bogotá, junto con lo que tiene que ver con el emerger del narcotráfico, que fue una cuestión bastante dura desde la época de Pablo Escobar Gaviria y Rodríguez Gacha, eran los bombazos en los centros comerciales porque ellos se daban duros los unos a los otros y eso, cantidades de muertos, el atentado del diario El Espectador en Bogotá, bueno, en fin, una serie de cosas. Pero entonces, ¿qué era lo atractivo y algo que era un riesgo para los jóvenes, sino que nosotros no lo entendíamos porque queríamos el reconocimiento? Era que nos abrieran los espacios y nos tuviesen en cuenta. Entonces nos invitaban a esos eventos en los centros comerciales, entonces allá iban los breakers. Y el libro narra también las diferentes agrupaciones que yo les había mencionado. Yo sé que algunas personas les había mencionado que conocí los New Breakers, los Steve Power, bueno, y una serie de artistas y bailarines que en esa época eran el boom y que yo los conocí en los diferentes escenarios como eran las discotecas, Estudio 51, 2, y otras discotecas en el sur, también Non Plus Ultra, Tropidisco, que eran los espacios donde nosotros frecuentábamos y rumbeábamos como tal. Eso empezó pues prácticamente cuando yo me vine de Bogotá, fue cuando empezó a acentuarse más fuerte lo que tiene que ver el tipo en Bogotá. Se empezaron a organizar, empezaron a votar ciertas técnicas, empezaron a consumir música y del hip hop en español era muy poco. Después vamos a tocarlo, pero ¿quién sigue? Yo tengo un rey para que otro vaya hablando y tal.